Tuve un compañero en la universidad que por su aspecto físico y claro, por echarle broma nosotros le decíamos Ramoncito, él era bajito. Ramoncito hablaba como entre dientes, ya caminaba así cabizbajo y arrastraba los pies, estaba como desmotivado. Cuando ya estamos en los semestres avanzados, prácticamente para finalizar, ustedes saben que uno se organiza en grupos para las defensas del trabajo especial de grado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que Ramoncito forma parte del grupo, el cual yo también integro para las defensas, para los ensayos. Cuando estamos en el primer ensayo, yo noto que Ramoncito prácticamente balbuceaba, no se le entendía, hablaba muy bajito, no se le entendía lo que decía. Yo cuando veo eso, lo convertí prácticamente en un reto para mí. Porque les digo, a mí desde muy joven me ha llamado la atención eso de la oratoria, de los discursos, de cómo manejar el escenario y todo ese tipo de cosas. A tal punto que material que llegaba a mis manos, yo lo devoraba. Entonces, para ese entonces ya yo manejaba algunas herramientas de oratoria, de la cuestión de la voz y ese tipo de cosas. Cuando yo veo eso, yo tengo que ayudar a Ramoncito porque, bueno, primero era amigo mío y segundo, eso iba a hacer que él saliera bien en su trabajo especial de grado. A tal punto que, bueno, nosotros hicimos respiraciones perdón, ejercicios de respiración, ejercicios de cómo manejar el escenario y varios tipos de ejercicios que nos permite la oratoria a tal punto que, bueno, eso resultó en felicitaciones para Ramoncito el día de su defensa, cosa que me llenó de orgullo porque yo me sentía partícipe del triunfo de Ramoncito. Buenos días, mis estimados participantes, casi colegas. Nosotros, a mí me enorgullece, me honra estar hoy aquí con ustedes para presentarles el módulo de oratoria. Yo lo he denominado la oratoria en la expresión oral del docente, porque nosotros, como docentes, sine qua non, sí o sí debemos manejar las herramientas que nos ofrece la oratoria a la hora de dar una clase. Yo me imagino que ustedes como profesionales de distintas áreas asistirán a congresos, tendrán que dar charlas, de repente dar qué sé yo, un curso. Entonces tienen que saber manejar estas herramientas para que el mensaje que ustedes emitan le llegue a su público, a sus estudiantes, con una nitidez y una claridad que el aprendizaje sea significativo. La oratoria, como muchos eruditos del tema la llaman el arte de hablar en público. Es importante recordar que el ser humano, el hombre, fue el único ser viviente al que Dios o el ser superior que nosotros consideremos creador del hombre, le dio el maravilloso don del habla. Y que la palabra es el arma más poderosa que poseemos, porque con ella podemos construir, pero también podemos destruir en segundos. Y es a través de ella que podemos expresar la riqueza de nuestra alma. Nos permite expresar eso que llevamos por dentro, decir lo que sentimos y dar a entender los sentimientos que estamos experimentando en determinado momento. También a través de la palabra nosotros podemos afianzar o romper relaciones con nuestros familiares, con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Esto en cuanto al lenguaje oral se refiere. Sin embargo, también podemos, a través de nuestros gestos manuales, faciales, manuales y corporales, podemos comunicarnos con otras personas. En referencia al orador como tal, ¿ustedes se han preguntado alguna vez si el orador nace o se hace? Conozco gente que tiene una facilidad para expresarse ante pocas o muchas personas y que no le da pena hablar y hablar y hablar, así no estén diciendo nada importante. Por el contrario, conozco otras que ni locos,
ni que les paguen son capaces de ofrecer un discurso, por pequeño, por corto que éste sea, delante de dos personas, porque sufren de ataques de pánico, no les salen las palabras, se bloquean, lo que se llama obnubilar la mente, y hay otros que hasta inclusive se desmayan. Es ahí donde nosotros como docentes debemos enfocar nuestro mayor esfuerzo en cuanto al aprendizaje de las herramientas que nos ofrece la oratoria para destacar ante una audiencia, por grande o pequeña que ésta sea. La Real Academia de la Española, de la Lengua Española, define orador como persona que por su naturaleza y estudio tiene las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria. ¿Qué significa esto? La respuesta predominante es que el orador se hace, no nace, debido a que las habilidades de oratoria se desarrollan a través de la práctica constante, el estudio y la disciplina. Si bien algunas personas pueden tener una predisposición natural a la comunicación efectiva, pero la efectividad como orador se construye mejorando las técnicas, manejando los miedos y adquiriendo experiencia en diferentes escenarios. Ahora, ¿qué es la oratoria? Tenemos que tener claro que la oratoria es una ciencia que nos ayuda, nos aporta, nos da y nos proporciona los principios, las técnicas, las herramientas que nos van a facilitar el expresarnos verbal y no verbalmente, porque ustedes saben que nos podemos también expresar, aparte de verbal o oralmente, nos podemos expresar también de manera gestual, ¿no? Sin nombrar palabras, sin decir palabras. Sobre todo, podemos también controlar el miedo, el control del temor, que nos va a permitir transmitir nuestro mensaje de una manera más segura y clara, y que nuestros interlocutores, nuestros estudiantes, nuestra audiencia, los entienda a cabalidad. Es más, que se queden con el gusanito de queremos seguir escuchando, que digan, oye, lo que está diciendo esa persona es importante, me interesa. Lo que está diciendo, mira, qué seguridad tiene cuando habla, qué seguridad refleja esa persona. Yo quiero seguir escuchándolo. Entonces, recordemos el concepto que ofrece la Real Academia Española de la Lengua, de que dice que orador es orador por su naturaleza y por los estudios que puede adquirir, las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria. ¿Y cuáles son esos fines? Uno de los principales fines de la oratoria es la persuasión. ¿A usted no les ha pasado que llegaba un vendedor a la puerta de su casa vendiendo, qué sé yo, envases para guardar semillas de mandarina, pepitas de mandarina? Y esa persona con su verborrea le ponía a uno como una especie de embrujo, ¿verdad? Un hechizo, una especie de hipnosis, a tal punto que uno terminaba comprando hasta una docena de los fulanos perolitos. Después, cuando el señor se iba, que uno le pasaba el hechizo y salía de ese estado de hipnosis, comenzaba uno a preguntarse, ¿y ahora qué carrizo hago con ese poco de perolitos? Uno compraba tantos envases, tazas, copas, platos, cobijas, cajones, cajitas, que nos tocaba irlos acumulando en un cuarto que terminaba llamándose el cuarto de los peroles. Era tal el poder de convencimiento del vendedor que terminaba vendiéndonos los fulanos peroles sin saber después qué hacer con ellos, en lo que popularmente llamamos labia. Esa persona tiene una labia que convence a cualquiera. Otro de los fines de la oratoria es agradar. Es bastante común ver esa actitud, sobre todo en los políticos,
Cuando están en campaña, buscando votos, ustedes lo ven cargando niños, besando viejitos, recogiendo basura, arreglando calles, ofreciendo villas y castillos, ¿verdad? ¿Para qué? Para conseguir los votos que ellos requieren. Luego, cuando se acomodan en sus puestos, bueno, ya ustedes saben qué es lo que pasa. Por otro lado, tenemos el fin de conmover, típico en los sermones, ¿cómo se llama? De las misas, de los velorios, en los matrimonios. Cuando hay una persona encargada de emitir unas palabras, va directo a los sentimientos de la audiencia, de las personas, logrando así un acercamiento con ellos a través de sus sentimientos. Como lo afirma Maya Angelou, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste y olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Ahora, el fin más distinguido y apasionante para mí, ojo, para mí, que tiene el oratorio es enseñar. ¿Por qué? Porque de esta manera logramos llegar a un sinfín de personas de la manera más noble que puede existir, transmitiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias a través de los mensajes que emitimos. Cuando estamos dando ese aprendizaje, debido a que siempre habrá cosas nuevas que enseñar y cosas nuevas que aprender. Como decimos coloquialmente, todos los días aprendemos algo nuevo. Ahora, ¿por qué es importante la oratoria? Imagínense que ya en el año 450 a.C., Pericles, que es considerado el padre de la oratoria, decía: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Imagínense, desde hace casi 2500 años ya la oratoria era importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a dominar las técnicas, las herramientas que ella nos ofrece, nos sentimos más seguros, proyectamos nuestra confianza a la audiencia. Tenemos que tener claro que la oratoria no evita las improvisaciones al 100%. Sin embargo, podemos improvisar de una manera efectiva a través de una oratoria bien practicada, con el ensayo continuo. El objetivo es prepararse y dominar el tema para que las improvisaciones sean fluidas, sean naturales, sean controladas, en lugar de una divagación caótica, ¿verdad? Porque es muy distinto improvisar a divagar. La improvisación controlada la podemos aplicar cuando tenemos un conocimiento profundo del tema y se puede utilizar para responder o conectar con la audiencia de manera espontánea, pero estructurada. En cambio, la divagación ocurre cuando no se domina el tema y no se tiene un plan para responder a preguntas o interrupciones, lo que nos puede llevar a hablar sin rumbo, sin sentido y a perder la atención del público. Utilizando las herramientas de oratoria, aprendemos a expresarnos correctamente a través del empleo acertado de las palabras, que son lo que se conoce como buena dicción. Igualmente se puede aprender a pronunciar de una manera más clara las palabras, que es la forma como articulamos y emitimos los sonidos al hablar. Ahí se incluyen los regionalismos, palabras acentuadas, correcto uso de los signos de puntuación, entre otras cosas. La oratoria y la inteligencia emocional también están intrínsecamente conectadas, debido a que la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar nuestras emociones y comprender la de los demás, es fundamental para una oratoria efectiva. Un orador con una alta inteligencia emocional o con una inteligencia emocional bien desarrollada, bien cultivada,
puede conectar mejor con su audiencia, con su público, transmitir un mensaje con mayor impacto. Y se le hace más sencillo manejar su estrés o la ansiedad que pueda presentar un momento al hablar en público. El orador, con un buen manejo de su inteligencia emocional, utiliza sus habilidades para conectar con la audiencia, crear empatía y puede hasta transformar el estado de ánimo de esas personas a través del discurso y el manejo de las emociones. El uso correcto de las técnicas oratorias nos permite además ser más competitivos. Podemos sobresalir también, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Estas habilidades van más allá de hablar en público, debido a que implica también el comunicar ideas de forma clara, persuasiva y con confianza, para influir en los demás, en el público, en los estudiantes. Porque como dijo Pericles, yo puedo ser una persona muy inteligente, tener muchos conocimientos, mucha experiencia, pero si no sé expresar esos conocimientos, estaré al mismo nivel de una persona analfabeta que no sabe pensar. Ahora, los vicios del lenguaje son usos incorrectos de palabras o construcciones gramaticales de frases que deforman o dificultan la comprensión del mensaje que se está ofreciendo, afectando la claridad y la precisión de lo que se quiere decir de una manera fea. Para eliminar los vicios del lenguaje se debe leer frecuentemente, ampliar nuestro vocabulario, consultar el significado de palabras nuevas y usar sinónimos, practicar la escucha activa para identificar y corregir patrones en nuestra manera de hablar. También es útil hablar en voz alta para mejorar la dicción y corregir la expresión mediante la autoevaluación o pidiéndole retroalimentación, feedback a otras personas. Y si no, ponemos atención a personas, ¿cómo se llama? A oradores experimentados y que, bueno, gracias a la oratoria podemos eliminar estos vicios que tengamos en nuestra manera de expresarnos. Le voy a conversar ahora sobre lo que yo he denominado las técnicas de oratoria y las técnicas de acción oratoria. Si ustedes buscan estos términos en internet, ambos resultados le van a ofrecer prácticamente la misma información. Sin embargo, yo las he dividido de esta manera para tener una comprensión un poquito más clara de lo que es una cosa y lo que es la otra. Las técnicas de oratoria son esas funciones que podemos dominar con la parte interna de nuestro organismo. Entiéndase la respiración, la articulación, la dicción, la pronunciación, la velocidad al hablar, las pausas y los silencios. Es decir, prácticamente todo lo que tiene que ver con la palabra hablada. Y las técnicas de acción oratoria son las que yo he clasificado como expresión gestual, todo lo que reflejamos con el rostro, la expresión manual, qué hacemos con nuestras manos mientras estamos hablando, mientras estamos disertando, dando un discurso, y la expresión corporal, que cómo nos movemos en el escenario mientras estamos dirigiéndonos a una audiencia pequeña o grande. Yo no me puedo mover mucho porque el espacio es pequeño. Al respirar, mejor dicho, respirar es un proceso vital para los seres vivos. El aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que es un gas de desecho tóxico, sale de la sangre, va a los pulmones y es exhalado, es expulsado del organismo. Ese proceso llamado intercambio de gases es fundamental para la vida. Ese es un proceso de respiración
el que nosotros llamamos clavicular, porque se lleva a cabo en la parte superior de los pulmones y se nota cuando respiramos y movemos las clavículas, ¿verdad? Aunque este tipo de respiración o la más recomendada para la oratoria es lo que se llama la respiración abdominal, que es donde se involucra al diafragma, que es el músculo este que tenemos lo que nosotros llamamos la boca del estómago. Es un músculo que hay aquí, diafragma, ¿no? Hay un empresario libanés llamado Michel Domit que él compró una montaña allá en el Líbano y lo hizo un santuario. Ese es un hotel, un santuario, que se llama Renacer, por cierto, con ese, que es un lugar donde va la gente a conectar con la naturaleza y a aliviar sus desequilibrios emocionales. Bueno, este empresario libanés divide la respiración de cuatro maneras: la abdominal, la torácica, la clavicular y la compleja, que es la yógica. Sin embargo, la recomendada, cuando vamos a expresarnos verbalmente frente a una audiencia, frente a un público, es la abdominal, que aporta gran capacidad de aire a nuestros pulmones y evita que justamente que nos quedemos sin aire, ¿verdad? Y que afecte las cuerdas vocales. Vamos a hacer respiraciones conscientes. Esa es una respiración consciente. ¿Por qué? Porque la respiración que nosotros hacemos normalmente es inconsciente. Eso respiramos porque, bueno, el cuerpo lo necesita, respiramos, ¿verdad? Y la respiración abdominal es una respiración consciente. Vamos a respirar conscientemente. ¿Cómo hacemos esas respiraciones abdominales? Inhalamos por la nariz. Inhalamos por la nariz con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque si inhalamos por la boca se nos secan las cuerdas vocales. En cambio en la nariz nosotros tenemos unos vellitos que mantienen húmeda esa zona y cuando entra el aire entra húmedo y no afecta las cuerdas vocales. Sostenemos por determinado tiempo, 3, 4, 5 segundos, el aire llevamos el aire al abdomen, al diafragma, utilizando el diafragma. Y lo podemos ver porque el abdomen crece. Mantenemos el aire ahí unos 4 o 5 segundos y lo expulsamos por la boca. Inhalamos por la nariz, mantenemos, expulsamos por la boca. Alexander Albán Alencar, que es un investigador social, literato e historiador regional peruano, define a la articulación como la pronunciación clara y distinta de las palabras y tiene que ver con la posición de los órganos de la voz para la pronunciación correcta de una vocal o de una consonante. Estos órganos de la voz son los que componen el aparato fonador o tracto vocal. Son los labios, los dientes, la lengua, los orificios nasales, el paladar, la faringe, la epiglotis, la laringe y las cuerdas vocales. Cuando pronunciamos mal las consonantes o las vocales u omitimos algunas de ellas o pronunciamos a medias, da como resultado una pobre expresión oral, efecto de esa mala articulación. Por ejemplo, preguntamos, ¿dónde está mi mamá? Y nos contestan, está para allá. Lo correcto sería, ¿dónde está mi mamá? Y la respuesta debería ser, está para allá. De una buena articulación de las palabras va a depender lo que nosotros digamos y que eso que digamos se entiende y que llegue con claridad
a nuestros oyentes y mantengamos el interés en lo que estamos hablando. Por otra parte, la dicción está vinculada de manera muy intrínseca a la pronunciación de las palabras. Cuando pronunciamos cada término o cada palabra de manera clara, con la correcta acentuación y las palabras adecuadas, podemos afirmar que tenemos una buena dicción. Ahora, no debemos confundir dicción con articulación. La articulación forma parte de la dicción y a su vez, esta depende de una buena articulación. Como un trabalenguas eso, ¿verdad? Cabe destacar que hay que tomar en cuenta el control o corrección de los vicios del lenguaje. Si la persona tiene defectos morfológicos, como es el labio leporino, lo que nosotros comúnmente o vulgarmente llamamos chingos, defectos del lenguaje o alguna condición o trastorno psicológico como autismo, síndrome de Down o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que llaman TDAH, entre otros. Bueno, algunos ejemplos de mala dicción que decimos agujero por agujero, alberjas, me lo dijeron, son palabras que están mal escritas, ¿verdad? Mal dichas. El aiga es bastante común, lo correcto es haya. Había muchos asistentes al concierto, sí, hubo 300 gentes, no, 300 personas. También el íbamos. Para nosotros como docentes es fundamental contar con una dicción limpia, una correcta articulación y una buena pronunciación. Expresarnos de la mejor manera posible para que nuestros estudiantes nos entiendan. Ante un auditorio, no importa si es grande o pequeño, dar una clase por primera vez puede tener sus inconvenientes. Cuando tenemos que hacerlo, solemos ponernos nerviosos y tendemos a alterar la velocidad del habla. Comenzamos a hablar rápido y producimos algunos problemas en la recepción del mensaje. El resultado de eso es que las posibilidades de lograr una comunicación exitosa se limitan. Por ello, debemos tener cuidado. Ahora, si hablamos muy lento, también tendremos una mala recepción por parte de quienes nos escuchan. No queremos que nuestro auditorio, nuestros estudiantes se aburran o se duerman, ¿verdad? Manejar el ritmo del discurso es importante para una comunicación efectiva. Aprender a dominar la velocidad al hablar es fundamental a la hora de desarrollar una buena oratoria, una buena clase. Las pausas tenemos que hacerlas dependiendo de los signos de puntuación que hay en el tema. Tenemos que aplicar muy bien esos signos de puntuación para hacer las pausas como deben ser. Hay pausas silenciosas y pausas sonoras. Tengo una anécdota que aplica muy bien respecto a las pausas, ¿no? Mi esposa y yo todos los domingos íbamos a misa con un sacerdote excelente, muy participativo. Él se metía entre la audiencia y los hacía participar. Era alegre, cantaba, bueno, era muy motivador. Él se tuvo que ir a Colombia a hacer un estudio, un posgrado en teología, y ponen a otro cura. Resulta ser que este cura hablaba extremadamente lento, a tal punto que a mí en una ocasión me daba pena. Fuimos a misa y literalmente me estaba quedando dormido. La misa, que normalmente duraba 1 hora u hora y media, bueno, imagínense, ya llevamos 2 horas y pico y el cura todavía estaba hablando. A mí me daba pena ajena porque yo veía a los demás feligreses, a los demás compañeros que estaban ahí y estaban bostezando, se estaban durmiendo.
Bueno, después de eso decidimos no volver a esa misa, por lo menos mientras ese cura esté ahí. ¿Ok? Vamos a otras iglesias donde, bueno, es más participativo. ¿Y a ustedes no les ha pasado que están hablando y sienten que no le están prestando atención? De repente uno ve la gente no lo está atendiendo, están distraídas, están metidos en los teléfonos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hacer un silencio a propósito. Nos pasó recientemente, estábamos en una clase y la profesora estaba explicando un tema X y ella notó que habían dos chicas que estaban conversando, no le estaban prestando atención. La profesora muy estratégicamente se quedó callada. Todos voltearon a mirar a las dos muchachas porque se dieron cuenta que era por ellas. Y ellas, por supuesto, se acomodaron y comenzaron a prestar atención. La gente, al no escuchar, se da cuenta de que hay un silencio prolongado, busca el motivo y se concentra más en el interlocutor. Esto es lo que se llama un silencio que genera expectativa. La velocidad, las pausas y los silencios al hablar son herramientas poderosas de comunicación que, cuando se usan de manera estratégica, pueden mejorar el impacto y la claridad, la capacidad de persuasión del mensaje que se está emitiendo. Por eso nosotros debemos controlar la velocidad. Yo les voy a dar inclusive hay una fórmula para calcular la velocidad del habla. Yo se las voy a pasar. Y las pausas debemos leer con signos de puntuación, los silencios, hacerlos estratégicos. Las expresiones faciales comunican una amplia gama de emociones y también se asocian con diversos estados de ánimo o rasgos de personalidad. Por ejemplo, las combinaciones de expresiones faciales pueden comunicar que una persona está cansada, está emocionada, está enfadada, está confundida, está frustrada. Bueno, puede ser cualquier cantidad de emociones. ¿A qué viene esto? Que ahora vamos a hablar sobre las técnicas de acción oratoria, donde intervienen la expresión gestual o facial, la expresión manual y la expresión corporal. En cuanto a la expresión gestual, el rostro abre o cierra canales de comunicación. Si uno se presenta ante un público, el rostro debe reflejar el deseo que tenemos de interactuar y el interés que tenemos de comunicarnos con esas personas. Tenemos que tomar en cuenta que las expresiones faciales son muy complejas, pero definitivamente si el rostro habla, el cuerpo habla. Como ustedes saben, la comunicación se divide en comunicación verbal y comunicación no verbal. Y según investigaciones realizadas por el ingeniero iraní Albert Mehrabian, que se formó inicialmente como ingeniero, pero alcanzó un renombre por su investigación sobre la importancia relativa de la comunicación verbal y no verbal. Además de su labor académica, desarrolló la llamada regla de Mehrabian, que destaca el impacto de las palabras, la voz, el lenguaje corporal en la transmisión de sentimientos y actitudes. Desarrolló la famosa regla 55-38-7, que se traduce como que solo el 7% de la comunicación recae en la palabra, lenguaje verbal, frente al 93% restante, que lo divide en el lenguaje corporal, un 55%, y el lenguaje paraverbal o uso de la voz, un 38%. Dicho en otras palabras, la comunicación es un 93% no verbal.
tenemos que tomar en cuenta que algunas de las expresiones faciales básicas son la ira, la tristeza, la sorpresa, la felicidad, el disgusto, la alegría. Estas son expresiones faciales muy típicas, muy comunes. Cuando estamos hablando, debemos llevar una concordancia, un equilibrio entre lo que estamos diciendo y lo que refleja nuestra expresión facial. Porque uno, fijándose en el rostro de las personas, ve cómo está su ánimo. Puede ser que esa persona esté hablando de una situación alegre, de un tema alegre, sin embargo, el rostro me dice que tiene un problema, que no está en su momento para hablar de ese tema alegre. Bueno, y un sinfín de mensajes que podemos dar con el rostro. Una ceja levantada, los ojos abiertos, la boca, la mandíbula caída, que puede expresar sorpresa o decaimiento. Todos estos factores tenemos que manejarlos muy bien a la hora de expresarnos con nuestra audiencia. Ahora vamos a conversar sobre la expresión manual. Esta se refiere a los movimientos de los brazos y de las manos. Esos son los que utilizamos cuando hacemos una presentación. Cuando nosotros hablamos, debemos utilizar las manos y los brazos para dar énfasis a nuestras palabras. No podemos tenerlos estáticos, sin movimiento, ni meter las manos en los bolsillos, por ejemplo. Cuando estamos hablando de ser posible, cada frase debe ir acompañada con un movimiento de las manos. Y cuando finalizamos, le damos énfasis a ese cierre con nuestras manos. Tenemos que tener en cuenta que para que estos movimientos sean efectivos, tienen que ser libres y espontáneos. No deben ser forzados. Tenemos que practicar para cuando vamos a hacer esa disertación, vamos a hacer una presentación, un discurso, una clase, ensayar esos movimientos de las manos, de los brazos, del cuerpo, de la cara, todo debemos ensayarlo para que el mensaje llegue efectivamente a la audiencia. Debemos también, como dije anteriormente, no meternos las manos en los bolsillos, no debemos cruzar los brazos ni por la parte de delante del cuerpo ni por la parte de atrás. Eso demuestra desinterés por parte de la persona que está dando el discurso. No deben estar estáticos, fijos, deben estar libres, sueltos. Y un movimiento de un brazo no debe contradecir el movimiento del otro. Eso deben ir acompasados, ¿verdad? No debemos tampoco levantar los hombros porque eso se ve como arrogante. Eso cae mal. Por eso es que digo que los movimientos de los brazos y de las manos deben guardar mucha relación con lo que estamos comunicando. Debemos expresar bien, como dije anteriormente, la dicción, la pronunciación, todo eso, y complementarlo con los movimientos de las manos y de los brazos. Es muy importante también que si tenemos una presentación y tenemos un apuntador, o sea que hay apuntadores así tipo antena, no se deben pegar a la pantalla, a la lámina o al pizarrón donde se esté proyectando la presentación, porque eso produce ruido, entonces se va a notar el nerviosismo de la persona. Entonces mejor no tener nada en las manos, tener nada en las manos y utilizarlas libremente. Por eso es importante practicar, ensayar, practicar. El lenguaje corporal en la comunicación no verbal
refuerza el mensaje, establece conexión y genera credibilidad a través de posturas, movimientos, contacto visual. Para una oratoria efectiva es clave mantener una postura erguida y abierta, sin parecer arrogante, por supuesto, ¿no? Hay posiciones de nuestro cuerpo que hacen que la persona se vea así, desafiante, arrogante, con menosprecio. Yo soy el que manda aquí, yo soy el que sabe. Hay que utilizar gestos naturales, mantener el contacto visual con la audiencia y ser consciente de los movimientos para evitar distracciones. No hacer movimientos innecesarios o muy bruscos, para no parecer nervioso o inseguro. Hay que evitar encorvarse. Esto puede proyectar inseguridad, estar así encorvado, ¿no? Separar los pies al ancho de los hombros para dar estabilidad y evitar movimientos compulsivos. Hay que mantener contacto visual y directo con la audiencia, distribuirlo de manera ordenada, ¿verdad? Yo lo llamo la técnica del ventilador, porque uno mira a todos, pero no fijamente, para que no se sienta esa persona, ¿no? Hacer como un paneo. Esto hace una conexión personal y hace que el público se sienta más involucrado. Hay que ser natural y dejar que el cuerpo exprese las emociones que provienen de la seguridad en el tema que estamos manejando. Yo no sé si ustedes han oído hablar del mimo Marcel Marceau. Este es el mimo más famoso de la historia de la pantomima. Y él expresaba muchísimas cosas sin decir ni una palabra, solamente con gestos de su cara, de su cuerpo, de sus manos. ¿Ve? Él con eso, bueno, decía muchísimo más que otras personas. Señores, nosotros como docentes estamos obligados a ser humildes para que el mensaje a nuestros estudiantes llegue con una calidad que sea favorecedora para todos. Que enseñemos realmente lo que somos. Tenemos que ser corteses, empáticos, tenemos que generar interés y ser sinceros a la hora de dar nuestras clases, de dar nuestro mensaje, de dar un discurso, qué sé yo. Por eso les invito a que profundicen más sobre estos temas, sobre todos los temas que han tocado y que van a tocar. Para que, bueno, como dice José Ortega y Gasset, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Yo los invito a que investiguen, a que si es posible me contradigan, porque yo también aprendo mucho de los estudiantes. Yo me he encontrado estudiantes brillantes que me han enseñado a mí. Por favor, no se queden con esto que les estoy diciendo. Duden de lo que les digo y aprenderán muchísimo más. Y ya saben, un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede no ser más que un cero en la sociedad si no sabe hablar. No lo digo yo, lo dijo este eminente William Channing. Por favor, si tienen dudas, comentarios o algo que decir, estoy abierto a escucharlos. Muchísimas gracias.